Tenemos ya en la línea al ministro de Salud, perdón, al ministro de Defensa con nosotros, al ministro Martos, para hablar de las medidas que ha tomado el gobierno en este momento de flexibilizar, entiendo, el toque de queda en algunas regiones donde todavía el tema de los contagios sigue siendo un problema. Ministro, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en RPP. Omar, buenas noches. Un gusto saludarlo. En principio queríamos preguntarlo, ministro Martos, ¿a qué responde esta medida del gobierno de decidir flexibilizar de alguna manera el toque de queda en estas regiones que tenían que estar ya en su casa a partir de las 6 de la tarde? Entiendo que va a ser como en el resto del país, el toque de queda se reduce de 9 de la noche a 4 de la mañana. ¿A qué ha obedecido esta medida, ministro? Mire, constantemente estamos evaluando cómo va desarrollándose la pandemia con todo el gabinete, y en base a las recomendaciones que nos dan los expertos del MINSA, los de Prospectiva, también escuchamos la parte económica y la parte social, se van tomando decisiones. Y en este caso hemos visto por conveniente que en aquellas regiones donde en este momento hay un mayor desarrollo, está en crecida la pandemia, como son La Libertad, Ica, Ancash, Arequipa, Huánuco, San Martín, no se aperturen ciertas libertades que se están dando en otras regiones. Pero sin embargo, el toque de queda que rige a partir del día lunes, es a partir de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, en todas las regiones a nivel nacional. Ese es en base a las recomendaciones que hemos tenido y también de los estudios y las recomendaciones de algunos gobiernos regionales para tener mayor espacio en los centros comerciales para evitar algunas aglomeraciones que ya se vienen dando conforme se van reactivando las actividades económicas, se van moviendo más gente. Entonces hay muchos centros donde se comienza a trabajar, donde el horario hasta las 4 de la tarde era mucho más restrictivo y había mayores aglomeraciones en centros de abastecimiento, en farmacias, etc. Entonces, se ha creído por conveniente alargar el toque de queda para que haya un menor aforo, la gente se sienta con más libertad y más tiempo de asistir a los mercados, etcétera, y no haya tantas aglomeraciones. Esto quiere decir, ministro, para entenderlo, que las restricciones de este tipo, es decir, enviar a la gente a la casa a partir de las 6 de la tarde, estaba generando el efecto contrario al que se buscaba, porque, claro, si tú envías a las personas a su casa a las 6 de la tarde, generas esas aglomeraciones. ¿Ha sido así? No, lo que pasa, mire, esta medida estaba adecuada, mientras no se estaban reactivando muchas actividades. En esta segunda fase se han activado muchas actividades, por ejemplo, mucho trabajo del delivery, a casa sobre todo, delivery de tiendas comerciales, delivery de una serie de servicios a casa, de gasiteros, de electricidad. Entonces ya este horario quedaba corto para estas actividades que se están reactivando. Es por ello que se ha ampliado a nivel nacional para que existan bastante facilidad en los horarios para reanudar estas actividades y no haya aglomeración o presura de la gente en cumplir ciertas actividades que se estaban realizando. Ahora, ¿cuál es la situación a nivel de contagios, ministro, en estas regiones donde se está flexibilizando los horarios del toque de queda? ¿Cuál es la situación real? Porque reportábamos las cifras del Ministerio de Salud y lamentablemente la ola de contagios continúa. Somos el 6º país en el mundo con los mayores contagios. Hemos superado a España. ¿Cómo está la situación en estas regiones donde se está flexibilizando? Bueno, miren, el nivel de contagios, indudablemente, muchas veces se tienen las estadísticas de los países en base a la cantidad de pruebas que se toman. Sí, claro. Nosotros somos uno de los países, por no decir el país que más pruebas ha tomado en toda Latinoamérica. Hemos pasado más de 1 millón de pruebas. En los otros países, el hecho que tengan un número de contagios no significa que ese sea el número real de contagios positivos que tienen, sino es en base al número de pruebas que se toman. Si nosotros como país tomáramos una poca cantidad de pruebas, indudablemente que el número de contagios que descubriríamos como positivos sería mucho menos de lo que tenemos en estos momentos. Esto lo hemos hecho con la finalidad
de tener un dato mucho más certero y sobre todo de identificar inmediatamente a los positivos y aislarlos en sus viviendas para romper la cadena de contagio. Yo creo que al final de toda la pandemia, Omar, lo que va a contar es el número de fallecidos en cada uno de los países. Y mire, nosotros siendo uno de los países con características de un país en vías de desarrollo, con una infraestructura hospitalaria que por muchas décadas, por muchos años ha sido totalmente deficitario, con unas características de hacinamiento en los conos, en muchos lugares de asentamientos humanos, con las características y con la cultura muy informal que tenemos en el país, si no se hubiesen tomado las medidas que tomó el país en su momento, que tomó el gobierno, hubiese sido desastroso. Mire, tenemos datos en países como Estados Unidos que en un día han llegado a tener 2.700 muertos en un día. Y para no ir muy lejos, en el Brasil, 1.274 fallecidos en un día. Claro, pero estamos hablando de países con una población considerablemente mayor también a la peruana, tanto en el caso de Estados Unidos como de Brasil. Ministro, claro, yo le rogaría que nos dé unos segundos, vamos a una pausa, ¿le parece? Y venimos para seguir conversando estos temas y sobre todo hacer un poco dar recomendaciones a las personas en esta coyuntura, porque todavía es muy complejo lo que vamos a vivir en los próximos meses, ¿no? La cuarentena no se ha acabado y el virus continúa propagándose por el país. Permítame unos segundos y volvemos. 8:19 de la noche, estamos en la rotativa del aire de ERPP, La Voz del Perú. Estamos conversando con el ministro de Defensa, Walter Martos, sobre esta norma que se ha publicado ya en el diario oficial El Peruano, donde se flexibiliza el toque de queda, ¿no? Para algunas regiones, donde antes empezaba a las 6 de la tarde, ahora va a empezar a las 9 de la noche, como en todo el país, que va hasta las 4 de la mañana. Para ser exactos, las regiones son Ica, La Libertad, Arequipa, Huánuco, San Martín y las provincias de Santa Casma y Huaraz en el departamento de Ancash. Ministro, y una de las cosas que nos venimos preguntando los peruanos es qué va a suceder después del 30 de junio, que entendemos ya acaba el estado de emergencia y el debate va a estar centrado en si esto se debería extender o no. Más o menos, ¿cómo van las posiciones dentro del Consejo de Ministros en el gabinete? Mire, constantemente el gabinete nos estamos reuniendo para escuchar las exposiciones de los expertos que están haciendo el seguimiento al avance de la pandemia. Indudablemente esta pandemia tiene una característica muy heterogénea en el país. Hay regiones, repito, que están en un lento crecimiento, básicamente las regiones de la sierra. Hay regiones que están en un crecimiento rápido, que son las que usted ha mencionado, y hay otras regiones que han llegado a un estancamiento e inclusive en un decrecimiento, como son aquellas que ya tuvieron el desarrollo rápido también, como son, por ejemplo, Iquitos, Lambayeque, que ya están en bajada. Entonces, en base a estas características de la pandemia, indudablemente que tenemos que tomar también decisiones en forma específica y en forma focalizada. Y en eso estamos evaluando para que a partir del 30 de junio se tomen las decisiones en forma focalizada de acuerdo a cómo esté la situación en ese momento. Es decir, a partir del 30 de junio ya no tendremos una cuarentena, digamos, homogénea para todo el país, sino que se va a seguir de alguna manera también las recomendaciones que venía haciendo el Colegio Médico del Perú, ¿no? De focalizar en función a la situación de cada región. Claro, en este momento lo que estamos equilibrando es el cuidado de la salud de todos nuestros compatriotas, que ese es el factor más importante, pero también tenemos ya la necesidad de la reactivación económica y también de solucionar los problemas sociales que vienen con el problema económico. En ese equilibrio tenemos que buscar las medidas más adecuadas que permitan la reactivación económica, pero siempre cuidando la salud, que eso es lo principal y por lo cual todos los peruanos hemos hecho un gran sacrificio. En Lima, por ejemplo, ministro, desde su punto de vista y atendiendo las cifras, evidentemente en la capital pues se va a registrar el mayor número de contagios, toda vez que en Lima metropolitana se concentra la tercera parte de la población del país. Eso es lógico, pero en Lima, ¿ameritaría que la cuarentena continúe o no? Mire,
En este momento, en forma progresiva, se están levantando varias restricciones acá en Lima y también a nivel nacional. Por ejemplo, teníamos una cuarentena que estaba permitido que salga uno por familia al mercado, a la farmacia o a un banco dentro de su distrito. A partir del día lunes, que se reapertura la atención presencial de muchos emporios comerciales, de los centros comerciales, esta persona que salía una por familia al mercado, a la farmacia, puede ir ya al centro comercial a comprar aquello que se necesite para el invierno, otra cosa que se necesite para la casa, pero es uno por familia. Y para aclarar, esta persona puede irse a pie o al servicio público, o de transporte público o en su vehículo, inclusive a centros comerciales que están fuera de su distrito. Es por ello que estamos dejando sin efecto a partir del día lunes el pase que se tenía a nivel distrital. Ajá. Importante, entonces, ya la policía, cuando uno está con su carro particular, ya no va a solicitar el pase distrital. Uno puede ir a hacer compras con su vehículo particular sin necesidad de mostrar ningún pase. Así es. Lo importante es que estamos hablando de que salga uno por familia. Ahora, existían los pases de carácter laboral, es decir, para que las personas se desplacen desde su casa a su centro de trabajo, y también existían los pases vehiculares para transportarse también a su centro de trabajo en su vehículo. Esos pases también quedan suspendidos a partir del día lunes. Solamente esos pases rigen para aquellos que están autorizados movilizarse durante el toque de queda y durante los domingos, que aún permanece la restricción de los días domingos. A ver, ministro, para hacer un recuento, me parece muy importante lo que ha mencionado para los oyentes de RPP y también los que nos ven por el canal 10 de Movistar. Entonces, a partir del día lunes no se va a solicitar ni el pase distrital, que uno podía gestionar de manera muy sencilla para ir a hacer compras dentro de la zona donde uno vive, ni tampoco se va a solicitar el pase laboral, que también se tenía que ir renovando de manera constante. Lo único que se va a solicitar es un pase para movilizarse en las horas de restricción. ¿A eso se refiere? Sí, en las horas del toque de queda, que llamamos desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, y los días domingos, específicamente y exclusivamente aquellas actividades o personas que están autorizadas, ya que vienen siendo autorizadas de muchos meses atrás, ¿no? Ministro, ¿eso quiere decir que es muy probable que el toque de queda de 9 de la noche a 4 de la mañana continúe en los siguientes meses? Mire, es lo más recomendable, ya que todavía las actividades, por ejemplo, que se desarrollan durante la noche, que mayormente son las recreacionales, aún no se están activando en esta tercera fase de actividades económicas que están previstas para el mes de julio. Ahora, otro tema de mucho debate ha sido el día domingo. ¿Realmente tiene lógica, hay una argumentación detrás de mantener todo cerrado el día domingo? ¿Una medida de este tipo no está generando más bien mayor aglomeración los días sábados? ¿No está generando mayor aglomeración los días lunes? No, mire, en base a las experiencias que hemos tenido, porque nosotros vamos viendo la cantidad de afluencias en los mercados, en los centros donde de mayor conglomeración de gente, esto no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque se ha flexibilizado también las horas durante el día, ¿no? Entonces el toque de queda empieza a las 9 y se tiene una brecha bastante amplia para realizar las actividades económicas. Mire, la inamovilidad es indudable, que ayuda muchísimo a evitar la rapidez con que las personas se contagian, porque evita justamente el movimiento del virus y evita el contacto con personas. Y estamos poco a poco librando aquellas actividades que son estrictamente necesarias para la supervivencia y para la salud de las personas, para la salud económica también del país. Entonces, el día domingo, todavía hasta el 30 de junio, estamos evaluando para ver si se levanta o no, pero por lo menos este domingo que viene, que es el Día del Padre, el domingo es inamovilidad absoluta durante todo el día. Sí, claro, pero ya me refería a partir de julio, ¿no? Porque lo que sí se ha visto, ministro, es que
la mayor concentración de gente en los mercados y supermercados los días sábados o los días lunes, porque la gente usaba el día domingo para ir a hacer compras. Y valgan verdades, uno se puede contagiar el sábado como el lunes también. No sé cuánto asidero tenga mantener el día domingo como toque de queda o como inamovilidad. Lo que pasa es que en base a las experiencias que hemos tenido antes de la pandemia, los días domingos hay un movimiento bastante intenso de personas, indudablemente, porque no están asistiendo a su centro de trabajo, la gran mayoría. Entonces, eso nos ha permitido indudablemente inmovilizar a la gente por lo menos un día para evitar los mayores contagios. Pero indudablemente esto lo estamos evaluando y lo más probable es que si se está levantando la cuarentena a partir del mes de julio, lo más probable es que también se levante esta restricción. Ahora, yo le quería preguntar sobre la actitud de las Fuerzas Armadas y de la policía en las últimas semanas, y quizá sea una percepción mía y de mucha gente, pero sí ha habido una actitud, un cambio de actitud entre las primeras semanas de la cuarentena a las últimas semanas. Es decir, la propia policía y las Fuerzas Armadas están mucho más flexibles que antes, quizá por miedo también a acercarse a las personas y contagiarse. Paran mucho menos en la calle a las personas que van con su vehículo particular. Hay, y uno lo ve en la calle, un levantamiento de facto de esta cuarentena, ministro. Mire, al inicio de la cuarentena, los vehículos que circulaban por las calles eran muy pocos, porque la restricción fue bastante fuerte. Indudablemente que al movilizarse pocos vehículos con un pase que tenía que identificarse, era muy fácil el control. Conforme se han ido reactivando las actividades económicas, la cantidad de vehículos que se han comenzado a mover es bastante alta. Es muy difícil controlar cuando en una afluencia de bastante vehículos, la gran mayoría tiene autorización para hacerlo. Entonces, por ejemplo, se para un vehículo para verificar su pase y tenemos 50 o 60 vehículos haciendo cola o esperando a que comience a moverse ese vehículo. Lo que estamos haciendo son operativos puntuales y la policía y la Fuerza Armada se está enfocando en operativos puntuales, básicamente para el control de aglomeraciones, para frenar el nivel de contagio. Por ejemplo, la Fuerza Armada y la Policía estamos trabajando en varios operativos con el Ministerio de Salud, en la Operación Taita, por ejemplo, que es un operativo que busca localizar a las personas más vulnerables, identificar si están con el COVID, darle un tratamiento inmediato y hacerle su seguimiento para evitar que estas personas lleguen a los hospitales. Claro. O con Te Cuido Perú, que busca inmovilizar a la gente que está infectada en su casa y a toda su familia.